La madre del verdaderísimo Dios por quien se vive se apareció en el Cerro del Tepeyac en México al vidente San Juan Diego en 1531. Como prueba de su visita, la Virgen milagrosamente hizo que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas de Castilla y que su imagen se quedara permanentemente plasmada en la tilma de su siervo. Durante 4 días la Virgen se mantuvo en comunicación con Juan Diego, hablándole en su propia lengua, el náhuatl. Y el martes, siendo todavía muy de noche, de allá vino a salir de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote Atlatilolco, y cuando ya acertó a llegar al lado del cerrito, terminación de la sierra, al pie donde sale el camino, de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo: si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta señora y seguro como antes me detendrá para que le lleve la señal al gobernante eclesiástico como me lo mandó. Que primero nos deje nuestra tribulación, que antes yo llame deprisa al sacerdote religioso. Mi tío no hace más que aguardarlo. Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por en medio y de ahí atravesando hacia la parte oriental fue a salir para rápido ir a llegar a México para que no lo detuviera la Reina del Cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando. La vio como vino a bajar de sobre el cerro y que de allí lo había estado mirando, de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, le vino a atajar los pasos, le dijo: ¿qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Y él, tal vez un poco se apenó, o quizás se avergonzó, o tal vez de ello se espantó, se puso temeroso. En su presencia se postró, la saludó, le dijo: mi jovencita, hija mía la más pequeña, niña mía, ojalá que estés contenta. ¿Cómo amaneciste? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora mía, niña mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón. Te hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha asentado. Seguro que pronto va a morir de ella. Y ahora iré deprisa a tu casita de México a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, de nuestros sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepararlo. Porque en realidad para ello nacimos, los que vinimos a esperar el trabajo de nuestra muerte. Mas, si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu aliento, tu palabra, señora, jovencita mía. Te ruego me perdones. Tenme todavía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía la menor, niña mía. Mañana sin falta vendré a toda prisa. En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la piadosa perfecta Virgen: escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Tienes necesidad de alguna otra cosa. Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá ahora. Ten por cierto que ya está bueno. Y luego, en aquel mismo momento, sanó su tío, como después se supo. Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina del Cielo, muchísimo con ello se consoló, bien con ello se apaciguó su corazón, y le suplicó que inmediatamente lo mandara a ver al gobernante obispo, a llevarle algo de señal, de comprobación para que creyera. La Reina Celestial luego le mandó que subiera a la cumbre del cerrito, en donde antes la veía. Le dijo: sube, hijo mío, el menor, a la cumbre del cerrito, a donde me viste y te di órdenes. Allí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas.
Luego baja aquí, tráelas aquí, a mi presencia. El Nican Mopogua es el relato manuscrito de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe ocurridas del 9 al 12 de diciembre de 1531 a Juan Diego, un indio humilde. Fue escrito originalmente en lengua náhuatl, todavía en uso en varias regiones de México, por Antonio Valeriano, adictado del mismo Juan Diego. Se imprimió en 1649 por el bachiller criollo Luis Lazo de la Vega, capellán del Santuario de Guadalupe. Las dos palabras iniciales del Nican Mopogua se han usado por excelencia para identificar este relato, aunque muchos documentos indígenas comienzan igual. El título completo del Nican Mopogua es: aquí se cuenta, se ordena, como hace poco, milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Este libro es la principal fuente de nuestro conocimiento del mensaje de la Santísima Virgen al vidente San Juan Diego, a México y al mundo. La copia más antigua se encuentra en posesión de la Biblioteca Pública de Nueva York, en los Estados Unidos. El Papa Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe patrona de América Latina. Pío XI la nombró patrona de todas las Américas. Pío XII la llamó emperatriz de todas las Américas. Juan XXIII la proclamó misionera celeste del Nuevo Mundo y madre de las Américas. Y Juan Pablo II la proclamó reina y emperatriz de América. En total, 25 papas han honrado en alguna forma a Nuestra Señora de Guadalupe. Juan Pablo II visitó su basílica en 4 oportunidades, en su primer viaje al extranjero como papa en 1979 y nuevamente en 1990, 1999 y 2002. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre de cada año. La devoción guadalupana es uno de los pilares de la nacionalidad mexicana y fuente de piedad y religiosidad para muchos otros pueblos del mundo. Pero ¿qué puede decirnos la ciencia sobre ella? Pues a su alrededor hay muchos hechos inexplicables y también muchas leyendas sin justificación. El primer elemento indudable es que la conservación de esta tela por prácticamente 500 años está más allá de toda explicación científica. La tela es de agave, como lo confirmó el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1946. Este material no dura más de unas décadas, pero en el ambiente húmedo y salitroso de la colina del Tepeyac, las telas de este tipo no duran más de 10 años, como sucedió con la copia colocada en la iglesia del Pocito, junto a la antigua Basílica de Guadalupe, en el año de 1789, y que tuvo que ser tirada 8 años después porque se había echado a perder completamente. Es inexplicable que el derrame accidental de agua fuerte sobre la tela ocurrido en 1785 no haya destruido la zona sobre la que cayó. Esta sustancia está formada con 50% de ácido nítrico y se usa para limpiar metales. Sin embargo, no solo no destruyó la tela, sino que la mancha ha ido desapareciendo con el tiempo. Igual de inexplicable es que la bomba del atentado de 1921, que intentaba volar la imagen, no la dañara en lo absoluto. La explosión destruyó ventanas a 150 metros alrededor, pero el vidrio normal que la cubría ni siquiera se estrelló. La energía de la explosión dañó un crucifijo de bronce que quedó retorcido, como si el hijo hubiera protegido a su madre. Por otra parte, hasta la fecha ningún pintor ha podido reproducir la imagen, ni identificar el estilo pictórico, ni el tipo de pigmentos usados para formarla. Los más destacados pintores en la historia de México, como Miguel Cabrera o Juan Correa, no han podido describir la técnica utilizada ni la combinación de estilos pictóricos en la imagen.
También la óptica ha encontrado elementos inexplicables en la imagen, pues en los ojos de la Virgen de Guadalupe quedó el reflejo de lo que estaba viendo, algo totalmente inusitado, pues ningún pintor ha plasmado jamás algo semejante. Es también sabido desde el siglo XVII que la imagen de la Virgen de Guadalupe está impresa también por la parte posterior del lienzo. El estudio en la parte trasera permite demostrar que toda la imagen que vemos por el frente es original, pues por la parte posterior se observan también la luna, el ángel, los rayos y las nubes, lo que demuestra que todo es original y que no hay imágenes sobrepuestas, como se dijera falsamente antes de la canonización de San Juan Diego. Al cabo de casi 500 años, el sagrado original de la imagen guadalupana y la tilma de San Juan Diego siguen siendo un enigma para la ciencia y una fuente de consuelo y piedad para el pueblo creyente. La descripción iconográfica del sagrado original de la Virgen Santa María de Guadalupe permite conocer todos los símbolos mediante los que enseña y comunica el Evangelio a una cultura que no lo conocía, valiéndose de las características propias de aquella misma cultura. Fue mediante esta inculturación que ella revela el Evangelio no solamente a los indígenas de México, sino a todo el mundo. El cabello y su peinado expresan su virginidad, pues las mujeres indígenas usaban el cabello largo y suelto para indicar que eran vírgenes, a diferencia de las mujeres casadas que trenzaban su cabello hacia arriba en forma de dos pequeños cabezales circulares. La cinta negra con moño que vestían por encima de la cintura las mujeres indígenas durante su embarazo, orgullosas de anunciar la espera de su bebé, resalta el vientre ligeramente abultado de la Virgen María que está en espera, que está en gestación. Es una mujer de Adviento en espera de que nazca Jesús, su Hijo. Sobre su vientre, en la túnica, la flor de 4 pétalos, llamada Nahui Oyin, y que representa los 4 puntos cardinales y los 4 elementos naturales, indica el lugar en el que habita Dios, centro y origen de la vida. Ella es la mujer preñada de Dios, el principio y el fin, la luz y la esperanza. Ceñida por el sol y rodeada por sus rayos, los indígenas identifican que ella es del sol, la divinidad más elevada, y que en su seno es portadora del nuevo sol, Jesús, en una extraordinaria similitud con la mujer descrita en el Apocalipsis como revestida del sol. La luna bajo sus pies coincide con la mujer apocalíptica, que en Guadalupe cobra un sentido nuevo por el nombre de México, que en náhuatl significa en el ombligo o en el centro de la luna. Así, ella se encuentra sobre México, indicando que ha venido a posar sus pies sobre esta tierra para quedarse aquí. La túnica de la Virgen de Guadalupe, de color malva o rosa salmonado, adornada con 9 plantas y flores doradas, denotan la ofrenda áurea a la divinidad, así como el lugar de las apariciones en la flor que con forma de cerro y de corazón representan el Tepeyac y el surgimiento de una nueva civilización. Su manto, de color azul verdoso y adornado por 46 estrellas de 8 puntas, expresan que el cielo cubre y arropa a la Virgen que dará a luz y que en ella vendrá a la tierra su divino Hijo que procede del cielo. En el medallón que adorna su cuello, los indígenas encuentran la consagración a lo divino, pues ellos solían consagrarse a sus divinidades precisamente luciendo una piedra semipreciosa, pulida por ellos mismos, para hacer notar que les ofrecían su corazón. Así, este pequeño medallón con una cruz evidencia tanto la consagración de la Virgen María a Dios como el sacrificio máximo del amor de Dios que queda demostrado en la cruz. El angelito que con sus manos une la túnica y el manto, expresa que en la Virgen de Guadalupe se unen el cielo con la tierra y lo divino con lo humano. Se trata del arcángel San Gabriel, pues en el acontecimiento guadalupano se repiten tanto la anunciación de la encarnación como la natividad del Salvador, ahora en este nuevo pueblo. El color de las alas es tricolor, tal y como siempre aparece San Gabriel en su profusa iconografía al momento de la Anunciación.
La sagrada imagen está rodeada de nubes porque ella procede del cielo y viene de entre las nubes, símbolo de su presencia celestial en el cerro del Tepeyac. Sus ojos denotan misericordia, compasión y amor maternal, y reflejan la sutil figura del vidente San Juan Diego, a quien ella miraba dulcemente durante los diálogos entre ambos. La imagen de la Virgen de Guadalupe y la tela de ayate sobre la que quedó plasmada han sido objeto de diversos estudios e investigaciones científicas a partir del siglo XVII. Estudios que se han centrado en dictaminar si la imagen es una pintura resultante de la mano de un artista y en tratar de explicar el fenómeno de que tanto la imagen como la tela hayan resistido sin deterioro alguno el paso del tiempo de casi 500 años en un medio ambiente salitroso y de excesiva erosión. Los primeros análisis se practicaron en 1666. Luego los del siglo XVIII, dirigidos por Miguel Cabrera junto con otros pintores. Siguieron las investigaciones del doctor José Ignacio Bartolache y finalmente los del siglo XX para estudiar el material de la tela del ayate, el derrame accidental de ácido sobre la tela, la conservación intacta de la imagen a pesar del atentado explosivo perpetrado en 1921 y las aparentes imágenes reflejadas en los ojos de la Virgen. Al cabo de tantas investigaciones, las conclusiones finales son las siguientes. Son inexplicables la permanencia de la imagen y de la tela. El paso del tiempo no ha afectado la calidad, brillantez y colorido de la imagen. No se identifican pigmentos ni pintura alguna. No hay imágenes sobrepuestas a la original y la imagen es la misma tanto al anverso como al reverso de la tela. El 28 de marzo de 1666, 3 científicos llamados protomédicos en aquel tiempo prepararon un informe para el Papa Alejandro VII. Ellos fueron el doctor Luis de Cárdenas, sotocatedrático de Prima de Medicina, el doctor Jerónimo Ortiz, decano de la Facultad de Medicina, y el doctor Juan de Melgarejo, catedrático de Método. En su informe reportaron altos niveles de humedad y de salitre en el ambiente. Elementos ambos que combinados dañan tanto a los materiales que a las telas las desintegra y a la cantera la convierte en polvo. Los protomédicos refieren que no encuentran razones científicas que puedan explicar la conservación impecable de la tela y explican que es imposible determinar si la imagen procede de técnicas al temple o al óleo, porque parece lo uno y lo otro, aunque no es lo que parece. A finales del siglo siguiente, en 1788, el pintor Rafael Gutiérrez, por encargo de Pascual Apesechea, elaboró una copia fiel del sagrado original para colocarse en la capilla del Pocito el 12 de diciembre de 1789. No obstante que usó las más modernas técnicas de pintura de su tiempo, en solo 7 años la imagen y la tela estaban completamente demeritados, al grado que tuvo que ser retirada el 8 de junio de 1796. En 1751, luego de analizar detenidamente la imagen y el lienzo, Miguel Cabrera, junto con su equipo de artistas, concluyó: «Me parece ocioso averiguar si la materia en que está es de palma o maguey, porque una y otra es la más desproporcionada que pudiese elegir un humano artífice respecto a que sin disposición alguna habría de ejecutar en ella una tan noble y excelente pintura». Comprobó por sí mismo la falta de preparación previa en la tela y trató de explicar la técnica y el estilo pictórico como si se tratase de 4 diversas técnicas de óleo y temple. Con respecto a la tela, tanto los estudios de 1946, elaborados por el doctor Isaac Ochoa Terena, en aquel entonces director del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, como los de 1976 del doctor Ernesto Sodi Pallares y el doctor Roberto Palacios Bermúdez, se determina que el ayate está compuesto por fibras de agave y que carece por completo de pigmentos y de colorante alguno.
La antigua Basílica de Guadalupe comenzó a edificarse el 12 de marzo de 1695, se dedicó el 27 de abril de 1709 y el día 30 recibió el traslado del sagrado original de la Virgen de Guadalupe. Es de planta rectangular con 15 bóvedas, 3 naves, 8 columnas, cúpula octogonal, un retablo central y 2 a cada uno de sus costados. Al exterior cuenta con una fachada en 3 partes y 4 campanarios de 3 cuerpos. Entre 1780 y 1790, a un costado de la colegiata se edificó el convento de Capuchinas y Santa Coleta, que dañó algunas estructuras de la colegiata, por lo que en 1794 tuvo que ser reparada. En 1802 se aprobó la reforma para sustituir al barroco por el neoclásico con un nuevo retablo. El Papa León XIII aprobó en 1887 la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe y para tan importante ocasión se amplió y redecoró el santuario. La sagrada imagen se trasladó a la capilla de Capuchinas, se colocó un nuevo altar de mármol de Carrara y se cubrió con un baldaquino de bronce y columnas escocesas. La obra se consagró el 12 de octubre de 1895, día de la coronación de la imagen. Como en 1929 el edificio presentaba severos daños en las bóvedas, ante la cercanía del cuarto centenario de las apariciones, se aseguraron las bóvedas y volvió a ampliarse y redecorarse el santuario. El altar y el baldaquino se trasladaron al fondo de la nave central y se adquirió un sagrario de plata. La obra concluyó hasta 1938. Para 1970 la basílica ya sufría de serios daños estructurales y el espacio era totalmente insuficiente para albergar a la gran cantidad de peregrinos, así que en diciembre de 1974 se colocó la primera piedra de la nueva basílica. En octubre de 1976 se hizo la dedicación y se trasladó el sagrado original de la imagen. Cerrada la antigua basílica, comenzaron los trabajos de renivelación y estructuración mediante un sistema de pilotes. En el año 2000 se reabrió y se dedicó a la adoración a Jesús Eucaristía. A partir de 2006 se inició la restauración de las pinturas monumentales, el órgano, el altar con el baldaquino de bronce, el reloj monumental, los vitrales, un nuevo piso de mármol y la capilla del sagrario. Hoy, en la antigua basílica, el Santísimo Sacramento está expuesto permanentemente todos los días.